Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios, primeramente comenzando con el Salmo, luego con el Santo del día, la primera lectura y luego el Santo Evangelio. Vamos a compartir de todo esto, mis hermanos, y abriéndole el corazón a nuestro Señor, estando atentos a su palabra, porque el mensaje que diariamente nosotros recibimos a través de su palabra es para instruirnos, es para que vivamos bien con nuestro Señor, que le abramos siempre el corazón a nuestro Señor y abriéndole el corazón a Dios nuestro Padre. Nuestros hermanos, todos los que están a nuestro alrededor, los vamos siempre a tratar bien, vamos siempre a amarlos al igual que amamos a nuestra familia. A nuestra familia la amamos porque la tenemos cercas, porque la tenemos a nuestro alrededor, pero tenemos que amar también por igual a todos nuestros hermanos, a todos los que están fuera, a todos aquellos que no conocemos y que a veces nos ofenden de una manera o de otra. No contestemos para atrás, no comencemos un pleito. Es mejor quedarnos callados cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice alguna mala palabra. Quedarnos callados porque es mejor, mis hermanos, el que calla está alabando a Dios. Claro que es mejor pedirle a Dios nuestro Señor que sea Él quien nos dé las palabras para hablar con aquel o con aquella persona que nos está ofendiendo. Que no nos dejemos llevar por el odio ni el rencor. Que siempre estemos abiertos de nuestro corazón pensando que Dios es el que está actuando a nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar pues en este momento. Voy a leer el Salmo, que es el Salmo número 3. Y dice así, si gusta repetir después de mí. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? ¿Ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por un día más que nos das la gracia de ponernos de pie, de poder abrir nuestros ojos, de poder mirar la luz del día, de poder mirar a todos aquellos que nos rodean, que nos aman, y también a todos aquellos, Señor, que nosotros a veces tenemos pleito con esas personas. Danos, Señor, la gracia de poder amarlos así como tú nos amas, Señor. Siendo nosotros malos, siendo nosotros personas no muy buenas, aún así, Señor, tú nos das la gracia de existir. Tú nos das la existencia en este mundo. Y nosotros, sin merecerlo, nos amas por igual a todos, Señor. Así, Señor, te pido que nos abras el corazón para ser igual que tú, para amar a todo el mundo por igual, así como tú nos amas, Padre Celestial. Te pido por mis hermanos que hoy en este día están atentos a este mensaje, que han abierto su corazón, mi Señor, para acoger este mensaje de hoy día. Que seas tú, Señor, entrando en sus mentes para que ese mensaje que ellos van a acoger, Señor, ese mensaje que va a entrar en sus corazones, tú, mi Señor, les hagas que vayan a distribuirlo a otras tantas personas, Señor, que necesitan saber de ti, saber de aquel que nos da la vida, saber de aquel que es nuestro Dios y que nos ama, que nos protege en todos nuestros caminos, en todos nuestros proyectos, y que siempre, Señor, estás allí para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Te pido, mi Señor, en este momento también por todos nuestros hermanos que nos escuchan en un hospital, que nos escuchan en una cárcel, que nos escuchan en lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos pueden estar escuchando. Para que a ellos, Señor, les des el aliento, les des la gracia de pensar que un día, Señor, van a estar fuera de ese lugar. Que tú les des, Señor, esas esperanzas para que un día, Señor, puedan ver a su familia, puedan reunirse con ellos, como todos nosotros nos reunimos con nuestra familia. Una libertad, Señor,
que tal vez ellos nunca se esperan, pero que con tu gracia, Señor, la pueden obtener. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, por transformar todos estos corazones, incluyendo el mío. Que siempre, Espíritu bendito, seas tú quien nos envuelva en tu amor, quien nos envuelva en ese fuego que quema, pero que quema con amor a nuestros hermanos, y que seamos quemados también nosotros de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que no es bueno en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos fieles a nuestro Señor y seamos fieles a ti, bendito Espíritu. Tú que nos envuelves en el amor hacia los demás, que seamos amorosos con todos, como solamente tú, Espíritu bendito, lo haces con nosotros. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión por todas las cosas que cualquiera de nuestros hermanos en este momento tengan en su pensamiento, que ellos tal vez tienen a un enfermo, ellos tal vez tienen un problema, una enfermedad, y que solamente, Mamita María, con tu intercesión pueden arrancar ese milagro a Jesús nuestro Señor. Madre del cielo, gracias por acompañarnos, gracias por cobijarnos con tu santo manto, gracias por llevarnos de tu mano hacia el Señor. Necesitamos siempre de tu intercesión. Si tú no estás con nosotros, Mamita María, nosotros no somos los mismos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu compasión para seguir adelante. Y le damos gracias a nuestro Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pues después de hacer esta pequeña oración, de hablar con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, con nuestra Madre Santísima, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Es una muy bella historia, y que también pues tratemos, hermanos, de imitar a estos hombres y a estas mujeres, porque hay muchas santas también que hicieron mucho por la iglesia, que hicieron mucho en el nombre del Señor. Ojalá y que nosotros pudiéramos alcanzar algo de santidad como estos hombres, que tratemos de imitarlos en todo lo que ellos llegaron a realizar. Voy a comenzar. Su nombre es San Odón Abad, del año 942. Odón en germano significa superior de muchos. Este santo se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, el de Cluny, y porque tuvo bajo su dirección más de 1000 monjes en diversos conventos. Su nacimiento fue el fruto de muchas oraciones de sus padres, que deseaban tener un hijo, pero la esterilidad no les permitía tenerlo. Nació el 25 de diciembre del año 879. Cuando era joven, empezó a sentir terribles dolores de cabeza y ningún médico lograba curarlo. Al fin su padre y él prometieron a Dios que se iría de religioso si se curaba. La curación le llegó muy pronto. Un día leyó las reglas de San Benito, hizo para sus monasterios y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, y entonces pidió ser admitido como monje en un convento de San Benito. En el año 910 fue fundado el famoso monasterio benedictino de Cluny, en Francia, y el fundador lo llevó a él como ayudante. Después de la muerte del fundador, quedó Odón como superior del inmenso monasterio. Por muchos años fue Odón el superior casi irreemplazable de Cluny, y como allí se refugiaban grandes pecadores que deseaban llevar una vida de santidad y de penitencia, él gobernaba de manera muy rígida, porque era necesario que quien se iba de religioso lo hiciera con toda seriedad, y así logró llevar a sus religiosos a un alto grado de santidad. Al principio Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso muy hermoso, pero lleno de serpientes. Con esto comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y a la meditación, no sería agradable a Dios, y desde entonces su vida fue un orar continuo y fervoroso, y un meditar constante
en temas religiosos. Él mismo narraba que cuando era un joven monje, una noche a medianoche, en pleno invierno, mientras iba al templo a la oración, se encontró con un mendigo que tiritaba de frío. Él le regaló su manto, pero tuvo que tiritar también de frío durante toda la oración. Mas al llegar a su celda, se encontró con una moneda de oro sobre su cama, y con eso se compró un nuevo manto. Odón insistía muchísimo en que se rezaran con gran fervor los salmos y que se observara un gran silencio en el monasterio. Y fue formando monjes tan fervorosos que con ellos logró fundar otros 15 monasterios más. El sumo pontífice lo llamó varias veces a Roma para que le ayudara a calmar las guerras civiles, y con su gran ascendiente y su mucha fama de santidad lograba que se hicieran las paces entre los que guerreaban. A veces, al llegar a algunos monasterios relajados a exigir estricta observancia, fue recibido con amenazas muy serias, pero luego al conocerlo más de cerca, los revoltosos se calmaban y se volvían sus grandes amigos y le obedecían totalmente. Al morir el 18 de noviembre del año 942, dejaba monasterios muy fervorosos por muchos sitios importantes de Europa, y con ello contribuyó inmensamente al resurgimiento del espíritu religioso. Gracias, Señor, por los grandes santos que les has dado a tu iglesia. También ahora necesitamos apóstoles de esa talla. No dejes de enviarlos, que nos están haciendo mucha falta. Orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. San Mateo 26:41. Esta fue su historia de este santo, hermanos, de San Odón. Este hombre, fíjese lo que llegó a hacer por la Santa Iglesia. Llegaron a hacerse muchos conventos gracias a su ayuda. Muchos monasterios que se miraban los religiosos muy relajados. Entonces, él, siendo estricto, llegó a convertirlos en fervorosos en amor a Dios. Y de eso, mis hermanos, hace mucha falta en nuestras iglesias, en nuestros templos. En nuestros templos no se ora, no se hacen reuniones para compartir ya sea un salmo, para compartir ya sea una lectura de las Santas Escrituras y hablar de ello como tanta falta nos hace en nuestra vida. Muchas personas, hermanos, en realidad necesitamos estar más espiritualmente acercados a Dios, pero si no oramos, si no hablamos con Dios, si no acercamos nuestra mente a Él, no vamos a llegar a hacer nada en la vida. Estos hombres se dedicaban totalmente a hacer lo que Dios pide. Que seamos, mis hermanos, fervorosos más en la oración. Es más importante que cualquier otra cosa. Es que en realidad la oración nos ayuda a tener ese contacto con Dios. Dios nuestro Señor, haga de cuenta como cuando a un radio usted le pone unas baterías nuevas. Ese es el contacto que da fuerza a aquel radio. Entonces, si nosotros nos conectamos de esa misma manera, con las baterías cargadas todos los días, vamos a orar con mucho más fervor ante nuestro Señor. Vamos a pedirle de su misericordia que Él sea quien nos dirija en este caminar. Porque a veces tenemos un ministerio, hermanos, a veces somos encargados de algún ministerio, pero no lo podemos llevar a cabo de la manera que Dios lo pide, porque en realidad que no tenemos ni un minuto de oración siquiera. Y necesitamos orar. Si no oramos, ¿qué vamos a dar al pueblo? Si no leemos las Santas Escrituras, ¿cómo nos vamos a instruir? ¿De qué manera vamos a crecer en santidad ante nuestro Señor? Cuando este hombre se dedicó a ser religioso, lo hizo con mucho fervor. Recordemos que al principio, cuando sus padres le pedían a Dios tener un hijo, porque ellos tenían esterilidad, no sabemos si sería la mamá o el papá, pero nos cuenta la historia que había esterilidad. Entonces,
Le rogaron a Dios esos padres para que les diera un hijo, y les dio a este hombre, que fue un gran santo. Pero para eso, recordemos que nuestro Dios a veces ya sabe qué es lo que vamos a hacer en la vida. Y Él tiene sus proyectos, hermanos, ya realizados desde un principio. Nuestro Señor conoce qué es lo que vamos a hacer en la vida. Este hombre comenzó con dolores de cabeza. Tal vez de esa manera es que nuestro Dios lo iba a tomar para su servicio. Le iba a echar ese gancho para que él trabajara en esos monasterios. Y así fue, hermanos. Cuando Dios se decide a hacer a una persona religiosa, ya sea que la persona haya sido muy mala, o como le sucedió a este hombre, a través de un dolor de cabeza que nunca se le quitaba, y que ningún doctor, fíjese bien, ningún doctor lo pudo sanar, más que solamente pidiéndole a Dios que Él lo hiciera. Y su compromiso de este hombre fue que seguiría de religioso. Nuestro compromiso, ¿cuál es, hermanos? ¿En qué es en lo que nos hemos comprometido con Dios? Fíjense, muchas veces lo que hacemos nosotros, le pedimos a Dios que nos conceda un favor y nosotros vamos a hacer algo, pero se nos concede el favor y nos olvidamos totalmente de Dios. Conozco tantas personas de esa manera, hermanos, pero lo peor que nos puede suceder es que después puede venir mucho peor la enfermedad o el problema por aquel que le habíamos pedido a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le tienen que cumplir las promesas. Recordemos esto. Las promesas no se hacen nada más por unos cuantos días. Las promesas se hacen por siempre. Al menos que así lo diga usted cuando le promete algo a Dios. Si se lo promete solamente por unos días, pues bueno. Al menos yo pienso, mis hermanos, que cuando alguien le promete algo a Dios, se lo promete por siempre, como lo hizo este santo, ¿verdad? Este santo le prometió que se iría de religioso y así lo hizo. Y su dolor de cabeza jamás le volvió a dar. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar.
Bueno, mis hermanos, os voy a comenzar a leerles la primera lectura y vamos a dar un poco de discernimiento a la palabra de Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual, prohibida por la ley, lo llamaron aparte, porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que los unía, se libraría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaban su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo. Respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos, y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos descarriarían junto conmigo debido a mi noble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera, atraería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababa de pronunciar no eran más que locura, y la generosidad que hacía poco habían tenido con él se trocó en maldad. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en su suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes de mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte. Pero Él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entrego la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, si nos recordamos, las leyes que Dios había exigido a su pueblo de Israel, a la nación que Él había escogido, les había dado leyes sobre carnes que eran prohibidas para que ellos comieran. Ellos se les exigía estrictamente comer unas carnes, pero detestar otras. Y todo aquel que comiera carne que era prohibida por la ley, era excluido de esa nación. El Señor no lo quería más en ese pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue dispersado por las naciones, por su propia culpa, ¿verdad? Porque comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces, Dios, el que los había sacado de Egipto, les había dicho que no se desviaran, que no hicieran todo lo que otras naciones llegaban a hacer. Entonces, cuando ellos realizaban toda clase de cosas prohibidas por la ley, el Señor se enojaba y por eso los dispersó. Y ya dispersados en aquellas naciones, ya cuando ellos se encontraban en aquellos otros pueblos,
Los reyes de aquellas naciones les exigían comer carnes prohibidas por la ley de Israel, carnes que aquellos pueblos sí podían comer. Si nos damos cuenta hoy en la actualidad, el cerdo es una de las mejores comidas en la actualidad para nosotros que vivimos acá en América. Para los judíos aún, mis hermanos, es prohibida esta comida. Ellos no pueden comer el cerdo. Entonces, cuando a este hombre le quieren dar comida prohibida, que es la carne de cerdo, él la escupe. Dice que prefiere ir al suplicio antes de comer carne prohibida por la ley. Él prefiere, fíjese bien, que lo golpeen, que lo maten a golpes, y no que después, solamente porque era anciano, iba a dejarse llevar por los paganos, por aquellos que lo iban a golpear, por aquellos que le iban a dar muerte. Él prefirió que el pueblo de Israel mirara su valentía, para que todos los demás que estaban en esa nación, dispersados, que hicieran lo mismo, que por la ley de nuestro Dios que les había dado a ellos, no se dejaran llevar por los paganos, que también detestaran aquellas comidas que ellos comían. Y los reyes eran injustos, eran malos, los querían hacer a la fuerza que comieran carne prohibida por la ley. Eso también era una gran injusticia por aquellos que vivían en aquellas naciones. Pero Dios más tarde salva a su pueblo de Israel, les da la salvación, los vuelve a sacar, les da la libertad. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que le vuelven a fallar. 1,000 veces le fallaron al Señor. Entonces, por eso esta clase de pruebas les ponía el Señor. Cuando los dispersaba, les ponía esta clase de pruebas para ver hasta dónde podían llegar. Este hombre, recordemos que como dice aquí en los primeros versículos, dice: Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo. La carne de cerdo, como les digo, era prohibidísima en aquel entonces por los judíos. Los paganos eran una de las carnes más exquisitas, tal vez, como lo es para nosotros hoy en la actualidad. Yo siempre lo he dicho, si a nosotros nos prohibieran comer esa carne, que en realidad sí nos la prohíben, hermanos, los doctores nos dicen que dejemos de comer esa clase de carne si queremos que el colesterol se nos quite. Pero es tan deliciosa que nosotros seguimos comiéndola. Y así en aquel entonces se les prohibía comer esta carne, pero no porque les hiciera daño, sino porque el Señor les había prohibido que la comieran. Es más, esa persona merecía la muerte por comer esa carne. Y muchos, mis hermanos, yo les aseguro que del pueblo de Israel llegaron a comer esa carne por miedo a que les mataran. Pero su alma no se iba a salvar, porque el Señor ya les había dicho que todo aquel que comiera la carne prohibida, lo que era prohibido por la ley de Moisés, aquellas leyes que Dios le dio a Moisés para que se llevaran a cabo en el pueblo de Israel. Pero sin embargo ellos continuaron haciendo daños, cometiendo toda clase de fechorías que Dios no estaba de acuerdo con ellos, y por eso es que eran dispersados hacia las otras naciones. Nosotros, hermanos, gracias a que nuestro Señor Jesús vino y toda esta clase de comida ya no es prohibida. Todos los animales que nuestro Dios Padre puso en la tierra, claro que hay muchos de ellos que no los podemos comer, ¿verdad? Pero la mayoría sí, hermanos. Recordemos aquella lectura de cuando San Pedro tiene aquel sueño de que Dios le revela a muchos animales prohibidos por la ley, y en esa revelación le dice: Pedro, toma todos estos animales y come. Entonces, cuando él despertó, se puso a pensar en aquel sueño, ¿qué querría decir? Sin embargo, el Señor en ese sueño le decía que todo lo que Dios había hecho no era impuro, todo era puro, porque Dios para eso los había hecho, para nosotros, para que nosotros pudiéramos comer de ello. Entonces ya muchos de esos animales
incluyendo al cerdo, estaba entre todos esos animales que San Pedro tal vez había soñado. Y por eso, hermanos, es que en la actualidad es que comemos nosotros del cerdo. Y como les digo, muchos en aquellos pueblos judíos, ellos no pueden comerlo todavía. Ellos todavía están esperando a su rey. No creen que Jesús fue el que vino para dar la salvación al pueblo de Israel. Entonces ellos están un poco errados con sus ideas que tienen. Sin embargo, Dios ha estado bendiciendo a esa nación. Solamente Él sabe por qué, ¿verdad? Él es Dios y nosotros no podemos exigirle al Señor que vuelva a abandonar a su nación, porque nosotros no somos nadie, no somos jueces. El único juez es nuestro Dios. Pero estos hombres, mis hermanos, como Eleazar, que no se dejó llevar por el pueblo pagano, sino que prefirió morir en el nombre del Señor, prefirió recibir golpes en su cuerpo. Y como le dice aquí al Señor en su oración, tal vez estaba orando al Señor, que él sabía lo que estaba sufriendo en su cuerpo, los golpes que le estaban dando. Él le decía al Señor, mis hermanos, que estaba sufriendo mucho, pero que lo sufría con amor, porque sabía que un día él lo iba a levantar. Ese era el pensamiento de este hombre. Muchos hermanos separados no tienen este libro de los Macabeos, porque ellos no creen, ¿verdad?, en una resurrección. Ellos no creen que hay una vida más allá. Sin embargo, nosotros tenemos la creencia de que sí hay. De lo contrario, estas lecturas no estuvieran aquí. Tratemos, mis hermanos, nosotros de todo corazón, también llevar las leyes de nuestro Dios de acuerdo a como Él pide que sean las leyes. No nos dejemos llevar por todo lo que existe en el mundo. A hoy es mucho más fácil que en aquel entonces. A hoy en la actualidad a nosotros no nos persiguen por comer comidas prohibidas. No somos perseguidos. Al contrario, cada quien come lo que quiere. Pero sí, hermanos, lo que sí tenemos que hacer es dedicarnos más al servicio de Dios, a hacernos más servidores del Señor. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo que nos atraen tanto y que por ser atraídos, por ser llevados a las cosas del mundo, nos alejamos totalmente del servicio de Dios. No tenemos, mis hermanos, por qué dejar a Dios por cosas de este mundo. Mucha gente, como les decía al principio, reciben el favor de Dios y se alejan completamente. No es que nosotros sirvamos o queramos servir a Dios todo el tiempo. Simplemente que hay un día de servicio, ese día que el Señor decidió que fuera para que nosotros fuéramos y le diéramos culto, hiciéramos oración por todos nuestros hermanos, que es el domingo. Es un día, mis hermanos, que tenemos que dejarlo todo por ir y presentarnos ante nuestro Señor. Y mucha gente no lo hace. Pero eso sí, cuando tienen un problema, cuando sienten el agua ya hasta el cuello, entonces sí, ahí están exigiéndole, ni siquiera pidiéndole al Señor, exigiendo que les sea salvado aquel hijo, aquel tío, aquel enfermo que tienen en su hogar. Y cuando ya reciben el milagrito, adiós, Señor, ya no te necesitamos. Eso no es, mis hermanos. Si nos comportamos así, ¿qué tal si el Señor fuera injusto y que ya cuando te hizo el favor se te regresara aquella enfermedad de nuevo como anteriormente la tenías o peor? Eso no nos gustaría. Muchas veces sí sucede. Y qué bueno que eso suceda, para que nos demos cuenta que al Señor no se le engaña. Al Señor se le tiene que cumplir lo que uno le ofrece. Este hombre prefirió ir al suplicio, prefirió morir antes de que aquellos paganos se sintieran triunfantes por lo que acababan de hacer. Ellos lo que querían es que el pueblo pagano y el pueblo de Israel miraran que ellos podían hacer con el pueblo de Israel lo que quisieran. Y no les importaba que se encontraran en un pueblo totalmente diferente. Ellos no llevaban a cabo los servicios a los que ellos servían.
los paganos, porque los paganos hacían cosas terribles, hacían cosas que no eran bien vistas ante Dios. Entonces, más tarde, ellos pagan todos estos delitos que le hacen al pueblo de Israel. Pero mis hermanos, todos, absolutamente todos, estamos ante un juez, y es el juez justo. Cuando nuestro Dios hace justicia, la hace por bien nuestro, para que cambiemos nuestro proceder. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Quiero subir, 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 subir a tu santa morada y estar cerca de ti, los míos, junto a tu corazón, en eterna alabanza por todo el amor que siempre has ofrecido, Padre mío. Y quiero que al volar, 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 me tomen de la mano para no perecer, para nunca perderme de la ruta que tú y tu Hijo me han trazado. Si esta es tu voluntad, no pido nada más, Padre mío. Cuando lo quieras tú, toma el hilo de mi vida, y si algo puedo dar, dame gracia y el lugar, y que sea tu vida en mí, Dios mío. Desde este último rincón de tu tierra yo te doy este simple corazón, tan sediento de tu amor, y para quien quieras tú, Padre mío. Quiero subir, 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 subir a tu santa morada y estar cerca de ti, los míos, junto a tu corazón, en eterna alabanza por todo el amor que siempre has ofrecido, Padre mío. Bueno, mis hermanos, pues estoy de regreso en esta programación. Voy en este momento a leerles el Santo Evangelio de hoy día, que está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no se ha compartido esta lectura de Zaqueo? Este hombre que deseaba mirar a Jesús, pero que no lo lograba porque había mucha gente alrededor de Jesús. Y dice la lectura que Zaqueo era un hombre de baja estatura. Yo me lo imagino muy bajito. Sin embargo, este hombre tuvo la astucia de ir y subirse a un árbol para así poder mirar cuando Jesús pasara. Él solamente quería conocerlo. Él no se imaginaba que iba a llegar a hablar con él. Sin embargo, cuando Jesús quiere bajar a alguien, lo baja. Así también a nosotros, ¿cuántas veces no nos ha bajado el Señor? Y continuamos dejando de hacer su voluntad. Este hombre no. Este hombre, cuando llega y lo invita a su casa, dice la palabra de Dios que lo acoge con cariño. Se emociona mucho Zaqueo al mirar a Jesús. Y fíjese, cuando está hablando con Jesús, cuando lo tiene allí en su casa, le dice a Jesús que si ha exigido algo injustamente, lo devolverá 4 veces más. Es algo que muchos ricos de hoy en la actualidad llegarían a hacer. Porque la mayoría de los ricos de hoy en la actualidad se hacen ricos de esa manera. Tomando dinero robado, porque en realidad es robado. Se hacen ricos a costas de otros. Y este hombre era uno de esos ricos. Él trabajaba para los romanos, siendo un hombre judío. Los romanos los conocían y les daban un trabajo en lo que ellos quisieran. Y este hombre era cobrador de impuestos. Le cobraba los impuestos al pueblo de Israel. Cuando la gente lo miraba que cobraba injustamente mucho, porque yo me imagino que los que cobraban el impuesto al pueblo de Israel, los que estaban a cargo, como por ejemplo Zaqueo, que estaba a cargo de cobrar los impuestos, yo no creo que nada más haya cobrado el impuesto que era exigido por los romanos, sino que también ellos exigían un impuesto para ellos. Y esto todo el pueblo lo sabía, y por eso los miraban mal. Este hombre era mal mirado. Y cuando Jesús le dice que se baje porque va a quedarse en su casa, cuando ellos se van ya de camino, la gente empieza a criticar a Jesús. Empiezan a decir que miren, se va con un rico que es cobrador de impuestos y es un pecador. La gente habla todo el tiempo, hermanos. ¿De cuántos de nosotros no ha hablado la gente también? De que somos pecadores, hacemos esto, hacemos lo otro. Y siempre va a hablar la gente de unos y de otros. Pero si sabemos que no estamos haciendo nada malo, si sabemos que lo que estamos llevando a cabo, lo que estamos realizando en servicio del Señor, lo estamos haciendo de todo corazón y sin exigir nada extra, ¿por qué nos vamos a sentir mal? Mucha gente habla de la demás gente, hasta de los sacerdotes se habla a veces. Sin embargo, si Dios conoce nuestros corazones, si Dios conoce que no hemos agarrado ni un centavo, si Dios conoce nuestra manera de proceder, ¿por qué nos vamos a preocupar? Este hombre sí que estaba tomando las cosas mal. Zaqueo sí que robaba. Y la gente lo conocía y por eso hablaba mal de él. Sin embargo, cuando Jesús habla con él, le dice Jesús: este día ha llegado la salvación a esta casa. Y es que aquel hombre se arrepintió de todo lo que había hecho. Con las pláticas que Jesús
le hizo a Zaqueo. Yo me imagino que cuando estaba hablando con él, algo miró Zaqueo en Jesús. Cuando él hablaba con él, yo me imagino que le decía: mira que no seas injusto, no estés haciendo esta clase de injusticias con tus hermanos. Jesús, sin siquiera conocerlo, yo me imagino que ya le estaba diciendo todo lo que él era, como lo hizo con la samaritana. ¿Recuerdan aquel pasaje de la samaritana? Que antes de que la mujer le dijera todo lo que ella era, Jesús ya lo sabía, ya se lo había dicho a ella. Así yo me imagino que comenzó hablando con Zaqueo. Obviamente que aquí no nos lo dice las Santas Escrituras, pero yo me imagino que Jesús, con sus palabras suaves, con su forma de hablarle a la gente, tenían un cambio, hacían un cambio en su vida. Eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, hermanos. Hablarles a nuestros hermanos con suavidad. No llegar exigiendo y con gritos, regañando, no, como mucha gente lo hace, incluyendo muchos sacerdotes. Llegan queriendo asustar a la gente, cuando en realidad pues aquel sacerdote, aquella persona no son dignos de hacer lo que están haciendo. Tenemos que llegar suavemente con las personas. Obviamente que ya cuando te conocen, cuando ya saben cómo eres, también hay que ser un poco duritos, porque si no se te van a subir al cuello. Y ya cuando se suben al cuello, para bajártelos de allí, es imposible. No tiene que dejarse uno mangonear por los demás. Que las demás personas no manden sobre ti. En un matrimonio, como podemos ver, hay veces que la mujer manda más que el hombre, o viceversa. Y eso no tiene que suceder, hermanos. Tiene que haber una igualdad en esa familia. Tenemos que ser parejos. Y este hombre, Zaqueo, no era parejo. Él exigía mucho. Entonces, cuando la gente miró que Jesús se fue con él, lo comenzaron a criticar. Comenzaron a decirle que no era justo que se fuera con pecadores. Pero Jesús mismo les decía que no era el sano sino el enfermo el que necesitaba ser sanado. Y es una gran realidad, hermanos. Una persona que está sana no necesita ir a un doctor. Los que estamos enfermos continuamente estamos yendo al doctor. De perdido cada 4 meses a que nos chequee, a que nos diga qué es lo que necesitamos tomar, porque necesitamos sanarnos. Mucha gente dice que no ocupa de eso, que con la ayuda de Dios, que con el amor de Dios. Claro que sí. Si eso fuera, Dios no hubiera puesto los doctores para que uno fuera sanado. Pero con la ayuda de Dios, mis hermanos, que a veces estamos tan enfermos y no se nos encuentra la cura, no se nos encuentra lo que tenemos en nuestro cuerpo, la enfermedad. Y Dios a veces nos encamina al doctor que sí nos la va a encontrar. Por eso, mis hermanos, todo va conjugado, todo va por igual. Doctores, pero también Dios es el que nos guía hacia allá. Fíjese bien lo que sucedió en este pasaje bíblico del Evangelio. ¿Qué pasó con este hombre? Él buscaba ser sanado, él buscaba al doctor. Yo me imagino que su alma se sentía totalmente aplastada, la alma de Zaqueo. Pero cuando se encuentra con Jesús, cuando tiene ese encuentro con él, su alma es exaltada. Y Jesús conocía las palabras de este hombre. Jesús sabía que este hombre iba a tener un cambio. Por eso se fue con él, a buscar la sanación de este hombre. Jesús es el doctor de doctores, ya sabemos. De hecho, con la ayuda de nuestro Señor, ¿cuántos enfermos familiares nuestros no se han sanado? Somos muchos los sanados, hermanos, y sin embargo no damos las gracias a Dios. Este hombre quedó muy agradecido con Dios. Quedó muy agradecido primeramente por la aceptación de Jesús. Este hombre, como dijo Jesús, era también un hijo de Abraham. Abraham era muy querido por Dios. Recordemos que es el padre de la fe.
Y Jesús hace mención de el Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, que vino, y toda la descendencia que hoy existe es gracias a nuestro Padre Abraham. La descendencia de nuestro Padre Abraham que hoy existe es tan numerable como la arena del mar. Y si nos podemos a pensar y a mirar en el mundo entero, ¿cuántos no existimos en el mundo? ¿Cuántos no somos en este mundo, hermanos? Innumerables, incontables, así como Dios lo dice en su palabra, como la arena del mar, y que es incontable. ¿Quién puede contar la arena del mar? Nadie. Por eso, hermanos, hay que dar las gracias a Dios en todo momento, porque Dios nos ha rescatado muchas veces. Nos ha sacado del fondo del lodo, así como sacó a Zaqueo. Zaqueo, como les digo, tal vez él se sentía ya con el alma totalmente destrozada, y Jesús le da un aliento de vida. Jesús, cuando llega a esa casa, toda la familia, yo me imagino, de este hombre, quedó con una gran felicidad, con un gran amor a Dios. Ellos vieron algo en Jesús, como nosotros lo vemos también, cuando somos sanados de algo. Mucha gente no cree en esto. Mucha gente no cree que Dios te sana, que Dios te saca de los problemas, de las adicciones, de lo que tú no crees poder salir. Jesús te saca. Jesús te arranca todo aquello que tú piensas no poder sacar. Jesús es así de bueno con nosotros, hermanos. Él siempre ha buscado nuestro bienestar. Él siempre ha buscado que nosotros estemos bien. Nosotros somos los que nos desviamos. Nos estamos saliendo cada rato del camino. Y Jesús nos quiere meter a esa vereda. Quiere que continuemos. En medio de cualquier tribulación, sigamos adelante. ¿Usted cree que porque ya Zaqueo fue salvado por Jesús ese día, después de esto, no hubo más críticas de la gente? Claro que siguió habiendo críticas, pero sin embargo, Jesús conocía que este hombre iba a estar estable, que no le iba a importar lo que la gente dijera de él. Él iba a llevar a cabo lo que le había prometido a Jesús que llevaría a cabo, que le daría la cuarta parte de lo que había exigido injustamente a aquellos hombres que se los había exigido. Sabía Jesús que lo iba a hacer, y por eso Jesús dijo: ha llegado la salvación a esta casa, porque Jesús sabía que lo iba a llevar a cabo. Jesús sabe lo que nosotros vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. De lo contrario, Jesús hubiera dicho aquí que no fuera hipócrita. Sé bien que no lo vas a llevar a cabo. Como aquel rico. ¿Recuerdan aquel rico que se acercó a Jesús preguntándole qué tendría que hacer para ganarse la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Que deje todos sus bienes, que se olvide de todo lo que tiene, que venda todo y lo dé a los pobres. Jesús sabía que no lo iba a hacer. Desde un principio que aquella persona se acercó, Jesús ya sabía que no lo iba a llevar a cabo. Jesús conoce nuestros corazones, hermanos. No pensemos que vamos a poder engañarlo a Él. Nosotros decimos una cosa, pero Jesús conoce nuestros interiores. Él sabe que no lo vamos a realizar. Cuando le prometemos algo a nuestro Señor, de antemano Él ya conoce nuestro pensamiento, qué es lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Y aún así el Señor nos ayuda. No digamos a veces, porque el Señor diariamente nos ayuda. El Señor siempre está allí para ayudarte en tu necesidad, en lo que tú necesites. Tenemos tantos hermanos que le exigen a Dios que les ayude. Exigencia, exigiéndole. No podemos exigirle a Dios. Él sabe cómo y cuándo nos va a dar lo que tú necesitas. Porque el Señor ya conoce. El Señor ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Hay veces que le pedimos que nos permita ganarnos la lotería. Nuestro Señor ya sabe que si nos ganáramos la lotería, cambiáramos nuestro corazón, le diéramos un cambio al 100%. Y Jesús ya conoce eso, por eso es que no nos lo da. No pedimos como debe ser. Y este hombre
Zaqueo, como les digo, yo siento que él sentía en su alma que estaba totalmente podrida y necesitaba a alguien a quien él podía confiarle todas sus palabras. Fíjese, este hombre buscaba solamente conocer a Jesús. ¿Cuántos en la actualidad necesitan solamente eso? Ver para creer, como Santo Tomás. Muchos que yo he conocido que eran duros de corazón, que eran incambiables, que se decían que con sus amigos lo tenían todo, que con su familia que ellos tenían no ocupaban de Dios ni de nadie más, lo tenían todo. Pero en medio de una enfermedad, en medio de terribles dolores que esas personas sufren en su carne, cuando se ven abandonados por sus amigos, cuando se ven abandonados por su familia, cuando se ven abandonados por toda la gente a su alrededor, al primero que acuden es a nuestro Dios. Es al primero que ellos comienzan a hablarle y le comienzan a hacer un sinfín de promesas, que muchos de ellos al fin de cuentas lo siguen cumpliendo. Nuestro Señor, les aseguro, hermanos, que a esa persona lo va a levantar de esa enfermedad y le va a dar todo lo que aquella persona necesita para seguir adelante. Así es nuestro Señor. El Señor nos levanta, nos saca del lodo en el que andábamos y aparte de eso nos da lo que necesitamos. Nuestro Señor no nos abandona. Nosotros lo abandonamos a cada momento de nuestra vida, pero Él no. Él sabe qué es lo que necesitas para cambiar. Y por eso es que a veces llegan las pruebas a nuestra vida. Las pruebas económicamente, cuando nos creemos tenerlo todo. Cuando creemos que no necesitamos de Dios para seguir adelante. Económicamente estamos bien. Y de repente, económicamente estás mal. ¿Por qué? Porque no crees en Dios. Porque no crees que Él te puede seguir ayudando. Porque crees que sin Él lo tienes todo. Y no es así. Dios nos permite tener bienes, nos permite tener bienestar en nuestro cuerpo, porque a Él le parece bien, por un instante. Pero ya cuando el Señor sabe que tu alma se está perdiendo, que tu corazón está teniendo un cambio totalmente rotundo, el Señor sabe cómo echarte un gancho para que cambies. Y no esperemos, hermanos, a que nos llegue la enfermedad. No esperemos a que nos llegue la mala economía en nuestro hogar. No esperemos a todo eso. Continuemos adorando a nuestro Dios, dándole las gracias por todo lo que recibimos diariamente. Nuestros alimentos, nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestra familia. Démosle gracias a Dios por todo. No esperemos a que suceda lo que nos sucede, porque Dios es un justo juez y la justicia llega tarde que temprano a nuestra vida. Seamos justos con Dios, seamos agradecidos con todas las pruebas que nos vengan. Que Dios les bendiga. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Oremos por todos nuestros hermanos que están enfermos, por todos nuestros hermanos que económicamente están mal y que también tengan un cambio hacia el Señor. Ya regreso. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida,
Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu. Bueno, mis hermanos, pues en este momento vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, que haga un cambio en nuestra vida, que nos saque de esa soberbia, de esos corajes, de esa mala vida que llevamos, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de cualquier vicio que nosotros tengamos, que nuestro Señor nos arranque de todo eso. También pidamos en este momento, hermanos, yo les invito a que también en este momento abra su corazón a nuestro Señor, abra su mente y ponga a todas las personas, a todos aquellos que usted conoce, especialmente cuando tenemos familiares que tienen una enfermedad crónica y que no sabemos cómo arrancarla, llevándolos a diferentes doctores. No hay quien les quite esa enfermedad. Solamente Dios, que es el Todopoderoso, que así como nos arranca todo lo malo que llevamos en nuestra alma, así también puede arrancar nuestras enfermedades. Bendito Señor, te pedimos pues en este momento, Señor, que vengas a nuestra vida, que seas tú, Señor, quien camina con nosotros en todo momento, que seas tú, Señor, quien nos lleva de su mano. No permita, Señor, que las fuerzas infernales del demonio nos arranquen de ti. No permitas, mi Señor, que los malos pensamientos que nosotros tenemos nos lleven al abismo. Todo aquello, Señor, que nos estorba, arráncalo, mi Señor. Llévatelo lejos, Señor, y no permitas que vuelva a entrar en nuestra vida. Te pido por nuestros hermanos más atribulados, por nuestros hermanos, Señor, que se encuentran postrados en cama, en un hospital, en sus casas, en un asilo, donde especialmente esas personas, Señor, se sienten solas, se sienten abandonadas.
para que tú, Señor, vayas hacia ellos y les des el consuelo, Señor, les des la paz que sus almas necesitan para poder estar tranquilos en ese lugar, Señor, donde muchas veces sus hijos los abandonan, donde muchas veces sus hijos ya no los quieren en sus casas como estorbos y deciden llevarlos a esos lugares, mi Señor. Te pido, mi Señor, por todas aquellas personas que tienen a sus padres ya ancianos y que están tomando una decisión de esa manera, Señor, a llevarlos a un lugar de asilo para que cambien sus corazones, Señor, que cambien de decisión, que esa decisión que ellos van a tomar, Señor, no es la correcta. Si tú nos diste a estos padres que nos cuidaron desde pequeños, que nos guiaron por el buen camino, ¿por qué vamos a cambiar de pensamiento? ¿Por qué vamos a olvidarlos? ¿Por qué vamos a dejarlos en el olvido? Si tú nos los diste, Señor, desde un principio, y ya cuando nos sentimos que son un estorbo para nosotros, nos queremos deshacer de ellos, Señor. Cámbianos el corazón, Señor, a todos aquellos que tienen un pensamiento de esa manera, Señor, para que no lleven a cabo eso que están pensando, de olvidarse de sus padres. Te pido también, mi Señor, muy en especial, por las personas, Señor, que están en los hospitales, que jamás un familiar los ha visitado en ese lugar, cuando sus dolencias son tan fuertes y han sido totalmente olvidados por sus hijos, por sus esposas, por todos sus familiares, Señor, que jamás han visitado a esa persona que se siente olvidada. Que tú, Señor, seas que le dé ese consuelo a aquel que se ha sentido tan olvidado, y que le des el aliento y la fuerza para proseguir, Señor, no importando la enfermedad que aquella persona tenga. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, danos la fuerza de continuar, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos, bendito Espíritu, lo que cada persona necesita para dar un servicio de acuerdo a nuestro Señor y de acuerdo a ti, Espíritu Santo, que te mueves en nosotros y que eres tú quien mueve nuestra máquina, que eres tú quien mueve nuestro ser, para continuar llevando a cabo nuestros servicios, para continuar llevando a todos aquellos enfermos la paz, que nosotros como católicos también les demos aliento a estos viejecitos, a estos olvidados en los hospitales, a estos olvidados en las cárceles, que se sienten que ya nunca más van a poder salir de ese reclusorio porque les han dado una sentencia de muerte, pero que tu Espíritu bendito mueves hasta el corazón más duro para que haya un cambio en ese mal pensamiento. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por la sabiduría que nosotros recibimos de ti, bendito Espíritu, y que sin ti nosotros no podemos mover ni un solo dedo. Bendito seas y alabado seas. Mamita María, te doy las gracias también por interceder, por ser nuestra abogada, por ser quien nos cuida y nos protege de todo lo malo que hay en este mundo, y que así como de niño protegiste a Jesús, Mamita María, así nos proteges a nosotros, nos arrancas de todo lo malo que viene a nuestra vida, y te pedimos, Mamita María, que sigas abogando por nosotros ante Jesús y ante nuestro Padre Celestial. Que no nos olvides que aunque seamos malos, que aunque llevemos un camino de mala vida, tú, Mamita María, te pedimos nos sigas protegiendo de todo lo malo. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre cuando no tuviéramos qué decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Espero en Dios, y yo siempre les digo que ojalá y Dios haya abierto sus corazones, especialmente aquellos que nos escuchan en otros lugares del mundo. Tal vez no entienden nuestro lenguaje porque hablamos de otra manera, pero yo sé que alguna palabra sí se les va a quedar en su corazón. Les pedimos que oren por nosotros, que sigan pidiendo a Dios por nosotros, para que sigamos trabajando, sigamos llevando el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Dios, el mensaje que Jesús vino aquí al mundo a enseñarnos, que enseñáramos a los demás. Hermanos, solamente con sus oraciones vamos a poder proseguir, vamos a poder seguir adelante, porque en medio de enfermedades, en medio de dificultades, en medio de todo lo que llevemos dentro de nuestro ser, nosotros estamos aquí para servir a Dios, porque Dios es el que nos sostiene, porque Dios es quien nos da las fuerzas, nos fortalece de nuestros pies, de nuestro cuerpo, para no echarnos atrás, porque el camino del Señor no es fácil, es difícil, hermanos, pero con nuestro Señor vamos a conseguirlo todo. Fíjese bien lo que hizo este hombre, que lo querían forzar a comer carne prohibida por la ley. Él prefirió morir. ¿Por qué nosotros no vamos a poder sacrificar algo de nuestra vida por nuestro Señor? Si estos hombres llegaron a dar su vida por Él, ¿por qué nosotros no podemos dar un poco de nosotros? Y por eso nosotros pedimos que sigan haciendo oración por cada uno de los que nos dedicamos a llevar el mensaje de vida a otros lugares. Mis hermanos, muchas gracias. Sigan y continúen en esta su radiodifusora Fuerza Salvadora. Bendiciones.